La creación se realiza o no se realiza. Se realiza completamente original, acorde con su razón de ser, en consecuencia con el origen original, o no se realiza completamente acorde con su razón de ser. Se realiza de un modo contrario a lo original. Eso lo llamamos artificial. O se realiza artificial o se realiza natural, original. Se realiza parcialmente original o se realiza parcialmente artificial. Cuando se dispone de libertad, caben las posibilidades anteriores, pero cuando no se dispone de libertad, solo puedes cumplir o no cumplir. Una bala de cañón solo puede llegar o no llegar al destino derivado de la propulsión que la empuja. No dispone de libertad. La libertad implica en sí misma responsabilidad, puesto que se debe operar en libertad y eso significa optar por la alternativa válida para todo, porque en lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. La libertad de optar es limitada e ilimitada al mismo tiempo. Limitada o limita el orden y permite todas las posibilidades de ordenar, pero limita en el orden. Debes establecer aquello que establezcas, aquello que optes, aquello que prefieras, debe ser lo ordenado. Pero dentro de eso ordenado tienes multiplicidad de posibilidades. Al optar por lo que beneficia siempre a todo, la libertad se transforma en beneficio. La realización del artificio la juzga el artificio y solo vale para el artificio temporal o parcial o particular. Ni trasciende ni se norma. Es un artificio antinatural. El ser eres tú, la identidad es tu deber. Cuando hablamos de identidad íntegra en la dignidad, estamos hablando del ideal en su sentido, en su justa razón o ajustado a la norma que beneficia siempre a todo o en el bien común. En ti, en el ser, existen la dualidad formada por tu naturaleza directiva inherente y tus habilidades. La naturaleza directiva inherente es tu conciencia, el poder de control sobre tus actividades o sobre tus actitudes o sobre tus actos es esa naturaleza en control sobre las actitudes, actividades y actos. Las habilidades son un conjunto de variedades posibles como la vista, el tacto, en el caso de los artistas plásticos, más las habilidades cognitivas o investigativas, o las habilidades sensibles de la curiosidad, o las habilidades de la determinación en la motivación. Aspectos sensibles tenemos la curiosidad, aspectos cognitivos, la investigación, aspectos motivantes, la determinación. Los aspectos sensibles nos llevan a esperar el vínculo en el ideal común. El aspecto cognitivo nos lleva a establecer el vínculo en el sentido común y la determinación y la motivación nos lleva a establecer el bien común. Lo opuesto es lo socialmente compartido en nuestras democracias actuales contemporáneas. Yo soy el ideal, todo es relativo y el caos es lo que existe a mi alrededor. Es decir, todo es relativo y subjetivo, el caos, la lucha de opuestos es lo que predomina alrededor nuestro. Esto es lo que socialmente explican los políticos, que es completamente lo opuesto a lo normal. El ser eres tú y la identidad es tu deber. Tú eres lo que haces o haces lo que eres. ¿Qué es más importante, lo que eres o lo que haces? ¿A quién le gustaría que respetaran al yo por lo que soy o al yo por lo que hago? ¿Qué atractivo tiene el individuo que es, pero que no hace nada? ¿Y qué atractivo tiene para el individuo que hace muchas cosas ignorar su identidad o lo que es? Por ejemplo, un famoso sin sentido de pertenencia, sin identidad nacional, sin identidad familiar y sin identidad individual, ¿qué sería? Ningún niño ha pasado a la historia por ser niño, sin haber hecho algo que lo valide. El ser es importante por el atractivo que representa. Lo que importa, lo que atrae, lo que interesa y lo que motiva a seguir es lo cumplido, lo que has hecho, no solo por ser, sino lo que has hecho. Ser humano es importante, lógicamente, más importante que todas las especies juntas, pero si el ser no se realiza válido, no vale nada.
Y no vale justificar la insuficiencia, la inseguridad o la insatisfacción en el otro o en el ambiente o en la sociedad. Recordemos que la especie humana es capaz de controlar las virtudes, el celo y los instintos, y Noé, Abraham y los más destacados personajes vivieron en una constante Sodoma y Gomorra. El ser eres tú, la identidad es tu deber. Victimizarse es frecuente ante los sucesos sociales. Culpar al ambiente es algo muy frecuente, pero eso solo declara la cobardía del individuo que lo realiza. El ambiente es el objeto a controlar y a dominar, y para eso es necesario dominarse a sí mismo. Los grandes personajes de la historia aparecen en los momentos más difíciles. Michael Hoff dijo: los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles, los hombres débiles crean tiempos difíciles. No podemos culpar al ambiente de nuestras debilidades. Fundamentos del valor. Hay tipos de valor. Hay valores humanos, valores familiares, valores sociales, valores morales, valores éticos, valores estéticos, valores laborales, valores económicos, valores objetivos, valores subjetivos. Valores humanos. En primer lugar, se debe definir el significado de humano. ¿Qué es humano? Humano es un ser incondicional ante la máxima necesidad válida para todo, porque no ser incondicional ante una necesidad máxima importante, como por ejemplo evitar el peligro de una posible muerte o de un fuego o de una avalancha, o cualquier máximo deber no protegido, te transforma en cobarde, en inoperante, en egoísta, en negligente, en narcisista, y todos estos adjetivos son inhumanos. Culpa por omisión. Humano es el ser capaz de controlar los instintos, porque quien no controla los apetitos alimenticios se enferma y la enfermedad no es humana. La salud es humana y para vivir saludablemente es necesario controlar los instintos de protección, de conservación y de reproducción. El embarazo no deseado es contrario a la felicidad y contrario al afecto vinculante, y la desvinculación afectiva es inhumana. La violación es contraria al respeto a la persona y eso es inhumano. Consecuentemente, el humano controla los instintos. Humano es el capaz de controlar el celo emocional, intelectual y motivacional. El descontrol del celo emocional, la incontinencia emocional altera la tranquilidad y afecta al atractivo, rechazando unos a otros, y eso no es humano. La arrogancia resulta repugnante, así como la imposición, la sobreprotección o la indiferencia. Consecuentemente, el humano es aquel que controla y domina el celo extremo. Humano es aquel que controla las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza. Un destemplado agresivo, un imprudente negligente o un inoperante irresponsable es inhumano. Consecuentemente, humano es quien controla y domina las virtudes. Humano es el ser incondicional ante el máximo deber válido para todo, en control de los instintos, el celo y las virtudes. Conectivo dual complementario, dominado por el valor apreciativo, rechaza el desorden, realiza y se realiza mediante procesos ordenados. Todo lo contrario es inhumano. Inhumano es un ser despreciativo y lógicamente se transforma en despreciable. Un ser despreciable es inhumano. El que reclama, acusa o rechaza al inmediato es insociable y el insociable es inhumano. Un ser contrario a la dualidad complementaria, un ser irrespetuoso de sus autoridades o de sus padres, profesores, políticos, policías o ancianos, es inhumano. Si el inhumano es incondicional ante la máxima necesidad válida para todos, su valor es único e ilimitado. Todo derecho que limite la libertad del individuo es inhumano. Libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo. Eso transforma al individuo en humano. Si el humano es capaz de controlar y dominar los instintos, esta capacidad debe ser educada y el derecho del individuo es a ser educado en el control y dominio de los instintos. El valor humano, en este sentido, es el valor del dominio máximo. El control del celo válido al ser humano en su calidad de controlador máximo es el ordenador del cosmos, el ordenador ecológico, biológico, etc. Consecuentemente, el ser humano adquiere el máximo valor verificador. El control y dominio sobre las virtudes denota que el humano es virtuoso y consecuentemente contiene un valor por ser virtuoso o por su virtuosismo. El individuo humano es consecuente con las normas de la naturaleza, por tanto adquiere el valor de ser normado. El individuo tiene derecho al valor
a la vida y a la libertad. La naturaleza humana es el máximo valor existente en la creación. Vale por ser el procesador del orden, el único capaz de reconocerlo, apreciarlo, ordenarlo y compartirlo. Valor único e ilimitado. Tiene también un valor de dominio máximo. Tiene un valor de máximo verificador. Tiene un valor por su virtuosismo, un valor de ser normado, valor por ser el máximo meritorio, es decir, por el ideal. Valor por ser el más apreciativo, por ser genio. Valor por ser el máximo razonable, poder ser sabio. Valor por ser el máximo creador, poder ser experto. El potencial del valor es extraordinario. La realidad frente a este potencial es deplorable. Se dice que ni el 1% del potencial humano existe contenido en él. Podemos deducir esto del descontrol particular de los individuos, de la inversión de posición en la jerarquía de valores y de la debilidad humana, pero el potencial sigue estando ahí. Humano es un ser incondicional ante el máximo deber válido para todo, en control de los instintos, el celo y las virtudes, conectivo, dual complementario, dominado por el valor apreciativo, rechaza el desorden, realiza y se realiza mediante procesos ordenados. Dispone del derecho a su libertad de pensamiento, libertad de expresión y de emprendimiento. Dispone del derecho a la independencia en calidad, seguridad y satisfacción. Dispone del derecho a la pertenencia, a la sinceridad y al respeto, y derecho al desarrollo de su potencial. Dispone también del derecho a disfrutar y procurar el beneficio de las normas naturales. Dispone del derecho al afecto vinculante interpersonal y dispone del derecho a la conectividad familiar y tribal. El ideal es religar al individuo con su ideal humano. El genio es religar al apreciador con su belleza o con la máxima belleza. El sabio es religar al interesado con la razón justa, con la máxima razón justa. Y experto es religar al originario con lo originado. La naturaleza humana es una en su dualidad masculina-femenina, en su dualidad adolescente y adulta. Es importante que el adolescente supere la dependencia de los instintos, el celo y las virtudes para que aparezca el modelo paradigmático, modelo estándar de adulto, capaz de regir la orientación de la especie humana en su naturaleza normada original. Ese modelo aparece sobre el esfuerzo de los inmaduros que restituyen y restauran el ambiente y los recursos explicativos necesarios para el desarrollo del paradigma. Cada uno de nosotros es responsable de preparar esos recursos educativos. La colaboración de varios puede establecer el proceso de su desarrollo en el control y dominio de su identidad íntegra. Humano es un ser incondicional ante la máxima necesidad válida para todo. La naturaleza humana es totalmente incondicional ante las necesidades particulares y debería ser al mismo tiempo y del mismo modo totalmente incondicional ante las máximas necesidades humanas. Al despertar se responde a la necesidad vital de respirar y llorar ante la sorpresa del cambio de temperatura. Se respira porque es necesario. Al respirar satisface la necesidad, valor. Se llora por la necesidad de ajustar la temperatura y al ser abrazado en el regazo la temperatura satisface a la necesidad y eso vale. Al levantarnos se siente la necesidad de ir al baño y cuando es satisfecha esa necesidad vale. Se siente hambre y se desayuna y al saciar el hambre necesario se satisface, vale. Incluso la necesidad de estornudar se satisface y vale. Piensa en lo que quieras y verás que todo, absolutamente todo lo que haces, piensas o dices, lo declaras por ser previamente necesario y al ser satisfecho, vale. Consecuentemente, incluso cuando no te gusta la cena, pero ante quedarte sin cenar o cenar, eliges cenar lo que no te gusta y al cenar lo aceptas y eso vale. El valor es el estímulo que motiva todo tipo de expectación e impulsa a establecerlo. Pero no solo es incondicional ante las necesidades particulares, también es incondicional ante los máximos deberes sociales, ecológicos y universales. Por eso decimos que la naturaleza humana es incondicional ante la máxima necesidad válida para todo. La naturaleza humana es capaz de controlar los instintos. La naturaleza humana es capaz de controlar los instintos o los servidores custodios de protección, conservación y reproducción. ¿Qué ocurre cuando el individuo no controla el instinto de protección? El instinto de protección alerta frente al peligro con una tensión.
una tensión neurosensitiva que produce ansiedad por escapar o huir del peligro o por defenderse de la amenaza. Por eso se cargan de sangre los músculos de los muslos o de los puños en sus extremos. La ausencia de sangre en el cerebro puede producir la pérdida de conciencia o el desmayo. La ansiedad es una sensación y como tal es controlable. La reacción de protección es instintiva. Es un movimiento mecánico y consecuentemente difícil de controlar, pero la ansiedad previa o posterior al peligro es una sensación basada en la predisposición, en el prejuicio o en la premonición y no en la situación exacta de peligro. ¿Qué ocurre cuando el individuo no controla la ansiedad? La persona incontinente ante la ansiedad teme todo tipo de riesgos, teme la oscuridad, teme la soledad, teme la aglomeración y todo tipo de situaciones de riesgo o peligro, siendo incapaz de superar cualquier tipo de frustraciones, siendo así un problema para la sana convivencia. Por eso la naturaleza humana dispone de la capacidad de dominio sobre el instinto de protección. La naturaleza humana es capaz de controlar los instintos. La naturaleza humana es capaz de controlar los instintos de protección, conservación y reproducción. ¿Qué ocurre cuando el individuo no controla el instinto de protección? El instinto de protección también produce la sensación de angustia cuando se siente que ha perdido la libertad. Perder la libertad limita y angustia al individuo que no ve una posibilidad o que no ve una posible finalidad a sus intenciones o deseos particulares. Esa limitación produce la reacción contraria o complementaria a buscar la salida y al no encontrar posibilidades libertarias surge la angustia. La angustia y la ansiedad son sensaciones interconectadas y generan un estado de estrés. Y el estrés activa el cortisol y elimina las neuronas. El cortisol o el estrés actúa contra la memoria y desactiva el ordenamiento intelectual debido a la situación de inseguridad o desconfianza. El descontrol de la angustia enferma al individuo y por eso que la naturaleza humana está dotada con la capacidad de dominio sobre el instinto de protección. La naturaleza humana es capaz de controlar los instintos. La naturaleza humana es capaz de controlar los instintos de protección, conservación y reproducción. ¿Qué ocurre cuando el individuo no controla el instinto de conservación? El instinto de conservación es el servidor custodio, como todo instinto de la vida. Es el custodio de la vida, en este caso, del proceso de desarrollo del crecimiento del individuo. Protege la salud, alimentando, hidratando, cobijando, ejercitando y descansando el cuerpo físico. La falta de control y dominio alimenticio, el descontrol del apetito general, genera la obesidad o la bulimia, el descontrol hidratante, la ingesta de alcohol descontrola o de la ingesta de alcohol descontrolado acaba con la salud del individuo. La falta de control y dominio alimenticio, el descontrol del apetito genera la obesidad o la bulimia. El descontrol hidratante, la ingesta de alcohol descontrolado acaba con la salud del individuo. Lo mismo ocurre con los excesos de ejercicio o de descanso. Por eso la naturaleza humana dispone de la capacidad de dominio sobre el instinto de conservación. Alimentarse no es llenarse de alimentos, sino nutrirse de los nutrientes necesarios. Hidratarse no es llenar la vejiga de bebidas o de alcohol, es beber el agua necesaria. Ejercitarse no es estar todo el día moviendo los músculos, es mantenerse saludable. Descansar es relajarse de un esfuerzo y no pegarse a la sábana todo el día. La naturaleza humana es capaz de controlar los instintos de protección, conservación y reproducción. ¿Qué ocurre cuando el individuo no controla el instinto reproductor? El instinto reproductor es el servidor custodio de la perpetuidad de la especie. Para mantener la perpetuidad de la especie, la naturaleza humana dispone de la protección del instinto reproductor. El instinto reproductor es una instancia conectiva entre la unión física y la unión afectivo-vincular. El instinto reproductor es el más peligroso y es el más, o es al mismo tiempo, el más importante. Es el más peligroso en su mal uso porque desgracia la vida entera y es el más importante porque garantiza la felicidad en su buen uso. La perpetuidad de la naturaleza humana madura o inmadura depende del buen o mal uso del instinto reproductor. La violación de una mujer o caer en la tentación del apetito intergenital prematuro y generar un embarazo no deseado pueden transformar la vida de 3 familias
en un verdadero infierno. La familia de la madre, la familia del padre y la familia del posterior del descendiente no deseado. La infidelidad tanto de la mujer como la del hombre destruye la lealtad y la confianza y el respeto necesarios para el establecimiento vincular afectivo intrafamiliar. Por eso es necesario ejercer el control sobre el instinto reproductor. Este es un tema que no se debe tomar a la ligera. La integridad humana no se debe justificar superficialmente. Humano es un ser incondicional ante la máxima necesidad válida para todos. Humano es un ser capaz de controlar los instintos. Humano es el ser capaz de controlar el celo emocional, intelectual y motivacional. La naturaleza humana es capaz de controlar el celo y evitar que se transforme en recelo. ¿Qué es el celo? El celo es el servidor custodio de la unidad. Como custodio protege dentro de ciertos márgenes. Cuando la protección se excede, se transforma en sobreprotección y la sobreprotección, sobreexpectación o sobreexigencia es impositiva y reduce la libertad de obrar en el que recibe ese tipo de actitud vehemente o agresiva impositiva. En ese caso, el celo se transformó en recelo y del recelo surge el rencor, el reclamo o el rechazo del resentimiento o del resentido. Por eso es necesario controlar el celo en sus tres aspectos, en sus tres tendencias, emocional, intelectual o motivacional. Emocionalmente, el celo afectivo en sus extremos se transforma en sobreprotector o indiferente dependiendo de si se excede en ser demasiado afectuoso o, en el caso contrario, en ser muy poco afectuoso. Intelectualmente, el celo intelectivo en su exceso se transforma en arrogancia y en su carencia en ignorancia. Motivacionalmente, el celo extremo se transforma en impositivo y en su carencia en negligente. Por eso es necesario controlar el celo extremo o el recelo, el rencor, el reclamo, la acusación o el rechazo. Humano es un ser incondicional ante la máxima necesidad válida para todo. Humano es el ser capaz de controlar los instintos y humano es el ser capaz de controlar el celo emocional, intelectual y motivacional. Humano es aquel que controla las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza. La naturaleza humana dispone de la capacidad de dominio sobre las virtudes. ¿Qué es prudencia? Prudencia es el servidor custodio de la opción válida. La prudencia es el servidor custodio que se debe controlar pensando siempre en las consecuencias de la toma de decisiones. La templanza es el servidor custodio de las diferencias o del diferente y se debe controlar todo tipo de reacción desconectiva. Y la firmeza es el servidor custodio de la determinación a cumplir un deber necesario y se debe controlar y dominar para lograr un comportamiento moderado y eficaz. El comportamiento imprudente es peligroso, la destemplanza es peligrosa, la cobardía negligente o falta de firmeza en la responsabilidad a cumplir los compromisos es peligrosa. Humano es un ser incondicional ante la máxima necesidad válida para todo. Humano es el ser capaz de controlar los instintos. Humano es el ser capaz de controlar el celo emocional, intelectual y motivacional. Humano es aquel que controla las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza. Humano es el ser conectivo, dual complementario, dominado por el valor apreciativo, rechaza el desorden, realiza y se realiza mediante procesos y su finalidad específica es la apreciación del valor. La naturaleza humana es conectiva, el individuo es social por naturaleza, nace en una familia compuesta por 7 vinculados inmediatos, 4 abuelos, 2 padres y el individuo, y con la finalidad de establecer al mínimo 12 vinculados. Por lo tanto, se debe a la vinculación intrafamiliar completa, filioparental, fraterno, conyugal y parentofilial. Es un ser por naturaleza conectivo. Es un ser dual complementario, mente y cuerpo, masculino y femenino. Es un ser dominado por el valor que satisface sus necesidades, sus intereses y sus deseos. Rechaza el desorden, la mentira y lo despreciativo. Se realiza creciendo, multiplicándose y ejerciendo el dominio sobre el celo y los instintos. Y se realiza en su finalidad específica de ser apreciador del valor. Eso es el ser humano. Aquí tenemos las 12 posibilidades vinculantes de la familia completa. 12 posiciones básicas necesarias para el cumplimiento del establecimiento vincular intrafamiliar completo, filioparental, fraterno-conyugal y parentofilial. Esta lámina la pueden analizar un poco, pueden darse cuenta de cómo o de qué se compone, estudiarla y llegar a la conclusión de que el 12 es el número de la unidad familiar.
El amor es maduro cuando beneficia a las 12 posiciones fundamentales de la familia. Establece el vínculo filial, el vínculo fraterno-conyugal y el vínculo parento-filial. Abuelos, padres e hijos con hijos establecen la familia completa. Los padres piden obediencia a sus hijos, pero la obediencia y el honor o la honra son dos cosas distintas o diferentes. Honrar es responder responsablemente, obedecer es un deber a cumplir. A Moisés se le pidió obedecer las órdenes de la ordenanza y respondió obedeciendo, pero a David no se le pidió obedecer a la respuesta en ninguna orden, pero él respondió ordenándose en orden y eso agradó a la ordenanza que lo transformó en rey. Eso es honrar al orden, porque la respuesta ordenada es voluntaria e incondicional. Eso honra al Padre. Honrar a los padres no es responder a sus mandamientos cuando te ordenan hacer algo. Eso es algo naturalmente normado. Honrar a los padres es responder a la ordenanza, el ordenamiento responsable e incondicionalmente, sin órdenes que obliguen a obedecer, porque el individuo que honra es obediente a la naturaleza del orden. La honestidad y la integridad son dos cosas distintas. Honestidad es ser justo y la integridad es ser íntegro. Ejemplo, en un hotel un caballero pidió una pizza. Llegó la pizza, abrió la caja y vio que en lugar de la pizza había $2000. La mujer le dijo, mira, 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 en lugar de la pizza hay $2000. El hombre dijo, voy a regresarlo. No, exclamó la mujer, ¿cómo vas a regresar eso? Yo pedí una pizza, no dólares. Después de mucho discutir, salieron en el auto a regresar el dinero. Muchas gracias, le dijo el dueño del local. ¿Usted escuchó el anuncio en la radio? No, no escuché. ¿Y por qué vino a traer el dinero? Porque soy honesto. Entonces déjeme que le llame a mi hermano, que tiene un canal de televisión, para que venga y muestre su ejemplo. No, 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 no. No, se negó el caballero. ¿Pero por qué no? No, no quiero, no quiero, porque estaba en el hotel con otra mujer, no con mi esposa. Es decir, el caballero fue honesto, pero no fue íntegro. La honestidad es momentánea, la integridad es una condición de ser.